Continuamos con el próximo panel, relación con las grandes empresas tecnológicas, hacia dónde apunta América Latina tras las experiencias en Europa y Canadá. Vamos a convocar a los ponentes: Andrés de la Cruz Andrade, de El Tiempo Colombia, gerente legal de Casa Editorial El Tiempo, propietaria del periódico El Tiempo y el portal www.eltiempo.com. A Rafael Menin Soriano, de O Globo de Brasil, director jurídico senior y presidente de la Asociación Nacional de Editores de Revistas de Brasil. Y Diego Garazzi, de La Nación, gerente de Asuntos Legales por los últimos 15 años y también preside la Comisión de Propiedad Intelectual de ADEPA. Les damos un fuerte aplauso. Hola, hola. No sé si está la presentación. Ahí va. Y lo que no tengo es el pasador. A ver si está. ¿Este? Sí. Perfecto, gracias. A ver si va. Ah, perfecto. Bueno, buenas tardes. Gracias por habernos invitado a participar y por estar acá ahora. Somos 3 abogados hablando de regulación, con lo cual intentaremos hacerlo lo más entretenido posible. Va a ser todo un desafío, 3 y pico de la tarde, con esos antecedentes. Es algo complicado, pero vamos a ponerle el cuerpo. Bueno, como dice el programa, vamos a hablar de la relación de las grandes plataformas tecnológicas y hacia dónde apuntan, con los medios de comunicación, por supuesto, y hacia dónde apuntan en América Latina, o apuntamos todos los medios en América Latina después de las experiencias en Australia, Canadá, Estados Unidos también se mezcla por ahí, y Europa. Esto debería funcionar. A ver. Sí, este. Ahí está. Bien, ya nos ponemos a tiro. Seguramente alguno que haya participado en algún otro evento de ADEPA haya visto este gráfico. Lo retomamos simplemente porque agregamos lo que tiene que ver con las plataformas y las empresas de inteligencia artificial. Es decir, los motivos, lo que pretendimos hacer acá es irnos a los inicios, a los motivos iniciales de los reclamos que han planteado los medios de comunicación a las plataformas originalmente. Y ahora lo interesante es que se suman las empresas de inteligencia artificial. Si ustedes pueden visualizar, no sé si se lee desde allí, cada una de las líneas que están asociadas a los tentáculos. No es casual el pulpo, por supuesto, pero bueno, lo dejamos ahí. Van a ver que tenemos, por ejemplo, uno de los objetivos o uno de los temas principales es la opacidad de los algoritmos. Esto es, hace 30 años, cuando las plataformas irrumpieron y de alguna manera trastocaron todo el negocio de los medios de comunicación y los obligaron a adaptarse, se está viviendo, esa misma revolución original se está viviendo hoy con la irrupción de las empresas de inteligencia artificial. Cuando hablamos de opacidad de los algoritmos en aquel momento, que continúa esa opacidad, hablamos también de la opacidad de los algoritmos de las empresas de inteligencia artificial, que nunca sabemos cómo es que toman el contenido de los medios de comunicación y lo aprovechan para, en este caso, el aprendizaje de sus bots de inteligencia artificial generativa. El concepto de free riding, no voy a pasar por todo, pero simplemente para hacer un paralelismo entre lo que se vivió originalmente hace 25 o 30 años y lo que estamos viviendo ahora. El concepto de free riding implica
necesariamente el aprovechamiento que se hace de un producto generado por otro en beneficio personal. Con estas palabras entiendo que podrán ubicar qué es lo que estamos planteando desde los medios de comunicación, el aprovechamiento que han hecho y continúan haciendo las plataformas y en este caso actualmente las plataformas o las empresas de inteligencia artificial, obteniendo beneficios del uso de los contenidos que generan con una inversión muy importante los medios de comunicación. ¿Qué está pasando en el mundo? 3 ejes y vamos acercándonos hacia el tema principal. Hay un eje judicial enfocados sobre la base de los derechos de autor y defensa de la competencia. Está la negociación privada, por otro lado, y está la nueva legislación desde hace algunos años en Europa y más cerca en el tiempo en Australia, Canadá, Estados Unidos, California, que es lo que vamos a conversar en este momento. Ahí tenemos, como para poder conversar brevemente, lo que ha sucedido en Australia. Yo entiendo que todos en esta sala saben más o menos lo que ha sucedido en Australia y en Canadá. Simplemente vamos a hacer un repaso muy breve como para poder ponernos en la misma línea todos. En Australia, ¿qué sucedió? Originalmente se instaló la problemática entre los medios de comunicación y las plataformas justamente por el tema que estoy planteando, del uso indiscriminado del contenido en beneficio de las plataformas y en detrimento de los medios de comunicación, detrimento en el tráfico, detrimento económico, detrimento en la publicidad, en el manejo de la publicidad. Y se logró sanar o canalizar ese conflicto a través de una normativa, una legislación, el Código de Negociación, que como hecho interesante o como detalle bien interesante de este código era, básicamente lo que decía es, tienen que negociar de buena fe. Incitaba a la negociación privada entre plataformas y medios de comunicación. Pero lo interesante de esto era si lo que necesita, lo que les proponemos es que hagan una negociación privada equilibrada. Si no se ponen de acuerdo, tienen que traer al funcionario de la Comisión de Defensa de la Competencia australiana, tiene que traer cada uno una propuesta de resolución del conflicto. ¿Cuánto, por ejemplo, una plataforma desearía pagar a los medios de comunicación? Y la otra es cuánto los medios de comunicación desearían cobrar de las plataformas. Lo interesante es que no iba a haber una negociación por parte del funcionario. No es que iba a poder resolver mediando y diciendo, bueno, el 50% de uno, el 50% de otro, llegamos a esto. No, no. El incentivo era que si no se llegaba a un acuerdo, el funcionario iba a elegir una de las dos propuestas. Por supuesto, ninguna de las dos partes quiso asumir el riesgo de ser muy avaro en un lugar y muy codicioso por el otro, y se fomentó un incentivo a la negociación que terminó redundando en uno de los acuerdos más importantes y que seteó las expectativas de los medios de comunicación del resto del mundo, que fue el acuerdo de los medios en Australia. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Sudáfrica el año pasado, nos encontramos con medios de comunicación grandes australianos y medios de comunicación chicos australianos. Las dos partes estaban conformes con el acuerdo al que habían arribado a través de esta negociación. ¿Qué pasó en Canadá? Resumidamente, mismo conflicto, el camino adoptado por Canadá en la negociación fue otro, fue tratar de canalizarlo inicialmente a través de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor. El final del camino, les cuento para no tomar demasiado tiempo en esto, fue que las plataformas lograron apoyo del gobierno y se logró a través de ese apoyo setear
y limitar, digamos, de alguna manera, las expectativas de las plataformas en cuanto a cuánto iba a ser el monto que iban a tener que pagar, que era una duda razonable de las plataformas, hasta dónde se iba a expandir el espacio o la cantidad de medios que iban a ingresar en el potencial acuerdo. Y por otro lado, los medios lograron también incrementar lo que habían comenzado a negociar de manera privada. Entonces, tenemos otro modelo de negociación donde intervino fuertemente el gobierno en Canadá junto con las plataformas y se llegó también a un acuerdo en el que diríamos que la gran mayoría de los medios canadienses también están conformes. Y en Europa, el origen de todo esto es la disposición de derechos de autor del año 2018, donde obligaba a cada una de los países a sancionar una ley especial en cada uno de los países derivada de esa disposición original. Bueno, ha habido resultados diversos. Les diría que fundamentalmente ha habido una actuación muy fuerte de las ¿cómo se llama? De competencia, defensa de la competencia, de las autoridades de competencia, por ejemplo, de Francia. En Alemania también han participado fuertemente. No hay como una derivación directa entre cuál ha sido la sanción de una norma y el beneficio o el acuerdo de los medios. En Europa todavía sigue habiendo una fuerte discusión. No se ha llegado a un acuerdo entre medios y plataformas. Y ahí tenemos lo que están viendo ahora, es una ley reciente de inteligencia artificial en la Unión Europea que aborda los riesgos más urgentes derivados de esta inteligencia artificial para los usuarios, siempre con la finalidad de generar condiciones que hagan que el ejercicio del periodismo continúe, que el ejercicio del periodismo siga fortaleciendo las instituciones democráticas, siga bregando por la verdad o por el trabajo profesional que garantice el periodismo de calidad. Acá van a ver algunas reacciones políticas y algunas multas, lo que les contaba de la Autoridad de Competencia francesa, que en marzo del 24 impuso a Google una multa importante. Estamos viviendo en este momento el proceso judicial que se está llevando a cabo en Estados Unidos, también por una cuestión antimonopólica. Es decir, tenemos en diciembre del 2023 la demanda iniciada por New York Times contra OpenAI. Hay como una nueva revolución, de la revolución original de hace 30 años, les contaba, tenemos la nueva revolución de la irrupción de las compañías de inteligencia artificial, pero evidentemente hoy los medios de comunicación están más atentos, con mayor experiencia de qué fue lo que sucedió hace 25, 30 años y lo que puede llegar a suceder en los próximos años si es que no se hace nada, si es que no se activa alguna forma de equilibrar las fuerzas de ambas partes. Le doy la palabra a Rafa. Creo que por último, más una vez más, voy con mi portuñol. Creo que es la última esta vez, como Enrique y Freddy, pero haré mi mejor. Acá traemos un poco una visión bien resumida de las frentes acerca del tema de la regulación, lo que estamos frenteando en Brasil. Pero el principal no es contarles cada una de ellas, pero sí mi visión de que lo histórico de lo que estamos pasando allá en estos años nos muestra que hay que entender el tema de la regulación de las plataformas de una forma completa. O sea, es un error luchar por las frentes separadamente.
Claro, usted puede decir, el contenido de los publishers tiene un derecho autoral y tiene que ser remunerado. Eso es verdad y eso es una lucha justa. Pero si usted entiende que esto está en un ambiente, un ejemplo, hay muchos, en una cuestión más compleja, o sea, hay un ambiente donde se tiene fake news. Essas fake news são impulsionadas, não sei se essa é a palavra em espanhol, ou seja, hay pago para que sejam divulgadas massivamente. Isso faz com que a democracia esteja ameaçada. A defesa de isso é o periodismo tradicional e profissional e bem hecho. E este periodismo necessita existir e necessita ser pago. Ou seja, quando tu miras a questão com todos os elementos, isto cambia de figura e isto faz com que a luta por regulação ganhe força política, entende? Então, por exemplo, começamos na autoridade de competência em Brasil com casos isolados, pouco sucesso. E quando falamos de legislação, por exemplo, em 2023 tivemos uma discussão muito boa com a sociedade sobre um projeto de lei de fake news. E neste projeto se falava de fake news, pero também tinha já a previsão de que os meios de periodismo de notícias tinham que ter seus conteúdos remunerados. Ou seja, uma coisa está sim relacionada à outra e isso tem que ser visto de uma forma conjunta. Não logramos aprovar esse projeto todavia e as plataformas fizeram uma força grandíssima usando de tus forças em las redes sociais para dizer que esse projeto seria uma lei sobre o silêncio da liberdade de expressão e não se tratava de isso, pero esse é o jogo, o ponto é relacionar uma coisa com a outra, é a forma que entendemos que se o problema se aí passa a ser visto com outros olhos, não são os periodistas pedindo a justa remuneração por tu conteúdo apenas, pero também a defesa da democracia. Isso é muito importante que se entenda a forma de hacerlo. E por fim, eu não vou passar por todos eles, pero ahorita este ano, em novembro, teremos julgado que será muito importante em nossa Suprema Corte, a parte de um artículo específico do Marco Civil de Internet. Ou seja, em Brasil temos, desde 2014, o Marco Civil de Internet, que é muito bueno, garante a liberdade de expressão na rede e muitas outras coisas importantes. Pero há um artículo que trata sobre a responsabilidade de los medios por lo que é publicado. Outra vez, todo está relacionado entre si. E nesse juzgado que teremos em novembro, a discussão é: nós, veículos, a prensa, entendemos que deve prevalecer, em resumo, o notice and action. Ou seja, você publica um conteúdo, alguém vem e faz um reclamo. Usted, editor, os periodistas, têm a decisão, e não estou falando de justiça, antes de, não há uma ordem judicial. Eu digo, não, o que publiquei está correto, lo vou a manter. E quando tu decides isto, tu passa a ter responsabilidade judicial por la decisão. Lo que dice lo que querem as plataformas, que solamente sejam responsáveis depois se há uma decisão judicial e elas la descumprem. Ou seja, entendemos que há necessidade de ter paridade de regulações e de armas e de regras sobre o conteúdo. Se você, se é um veículo, se é uma plataforma, decide manter um conteúdo, tem que ser responsável por ele. Aún se você está ganhando plata com isso e monetizando. Então, o ponto é, me resumo do cenário em Brasil, que há que entender, e nós entendemos que há necessidade de ver o contexto como um todo. Ou seja, não é uma coisa, são muitas coisas, como dijo Diego, e toca olhar, mirar para todo de uma só forma, e aí sim começar a enfrentá-lo. Gracias, Rafa. Vemos ahora qué está pasando en Chile y en Colombia. Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero sería dar un agradecimiento a la CIP por esta invitación. Yo creo que es bien importante tener esos espacios de conversación entre todos
en donde obviamente como región podamos conversar de estos asuntos. Antes de hablar de Colombia y un breve comentario sobre Chile, yo creo que pues, contaría un poquito una anécdota que tuvimos cuando estábamos proyectando qué íbamos a decir en esta charla, y fue si incluíamos o no el tema de la inteligencia artificial. ¿Y esto por qué? Porque inicialmente la conversación no se enfocó en eso, estábamos pensando solamente en las típicas grandes empresas de tecnología, pero nos dimos cuenta, pues, por obvias razones, se ha dicho en este escenario durante varios días, y creo que en todos los países se dice constantemente, y es que la inteligencia artificial llegó, es una realidad, y tenemos que utilizarla. Tiene muchos beneficios, un montón de ventajas, pero hay unas amenazas. Y no nos puede pasar lo que de pronto sucedió hace 30 años con buscadores, 20 años con redes sociales, en donde vimos muy buenos beneficios, pues en ese momento no advertimos de lo que podía pasar y que para hoy es muy obvio. ¿Cuál es la ventaja? Que hoy obviamente tenemos como una awareness, tenemos un entendimiento muy importante de lo que ha pasado, el contexto que nos dijo Diego es muy claro sobre eso. Entonces yo creo que eso nos permite hoy ser muy como conscientes de que la inteligencia artificial la vamos a aprovechar, pero yo creo que si vamos a empezar a hacer negociaciones o trabajos con las empresas de tecnología, de una vez tenemos que empezar a hablar del tema de la remuneración por el contenido, del tema de la publicidad digital, porque si no, en 20 años estamos volviendo a decir lo mismo que hoy, y pues no debería suceder. Pasando al tema de Colombia, Colombia, en resumen uno podría decir que se han suscrito acuerdos directos con la empresa de tecnología que ha querido tener conversaciones con el país. Digamos que en Colombia hemos sido abiertos a escuchar, digamos que siempre hemos tenido una disposición importante a tener buenas relaciones con las plataformas de tecnología, pero obviamente hay que entender que hay unas que quieren conversar y otras que no están interesadas en conversar con nosotros. Con quienes quieren hacerlo estamos dispuestos a tenerlas, y creemos que hemos llegado a algunos acuerdos que han, digamos, sido beneficiados la mayoría de medios. Obviamente este tipo de acuerdos, como ustedes saben, uno no sabe exactamente qué medios firman los acuerdos, las condiciones que hay en esos acuerdos, pero en líneas generales digamos que es algo que se ha dado en el país. No hay, diferente al caso de Brasil, no hay, digamos, una regulación, digamos, pendiente o que se haya proyectado. Eso no ha sucedido en Colombia, tampoco se han dado temas de demandas o aspectos similares. Digamos que Colombia en eso no está, pero más es por esa relación que se ha querido mantener con las plataformas de tecnología. ¿Sin perjuicio de qué? De que obviamente necesitamos y hemos propendido por tener relaciones gana-gana. Si las relaciones que hoy tenemos, esos acuerdos, obviamente no permiten a largo plazo obtener un beneficio importante para todos los medios de comunicación, necesariamente nos vamos a ver abocados a un escenario como explicaba Diego en otros escenarios del mundo. Pero pues digamos que entendemos, eso no es lo que se ha querido que ocurra en nuestro país. Eso frente al tema colombiano. Frente a Chile, digamos que me tomaré el atrevimiento de hablar de Chile. Si alguien de ese país quiere pronunciarse ahorita me parece importante, si no quiere lo entiendo, pero pues Chile sí fue o ha sido como algo, digamos, diferente, porque Chile tomó una alternativa, digamos, como contraria a lo que ha sido el resto del planeta como en el orden. ¿Y por qué lo digo? Y es, como lo explicó Diego, pues hay tres ejes: la regulación, las acciones jurisdiccionales y los acuerdos, digamos, directos con las grandes empresas de tecnología. Y la regulación ha permitido, digamos, derivar en esos acuerdos, la regulación ha permitido generar, digamos, esas acciones jurisdiccionales, pero Chile directamente, digamos, el grupo Copesa, que obviamente representa un medio importante en ese país, previo, digamos, a esos dos escenarios, a esos dos ejes iniciales, decidió entablar acciones jurisdiccionales directas contra Google. Y eso, digamos, que abre un capítulo distinto en la región, incluso en el mundo, por lo que estaba mencionando. Entonces yo creo que no, pues vale la pena, digamos, mencionarlo acá. ¿Qué dice Chile? Y lo voy a citar. Ellos dicen que por abuso de posición dominante, explotativo y exclusorio en los mercados de noticias e información en línea, y AdTech han decidido entablar esta acción directa contra la plataforma sin siquiera considerar los acuerdos directos. Eso frente. Yo agrego una cosita nomás a lo que decías, que es interesante entender una de las estrategias que están llevando a cabo las empresas de inteligencia artificial en Europa, que es la contratación con un medio de cada país, es decir, asegurándose, ni siquiera de un país, con un medio por idioma. Es decir, están tratando de hacerse de contenido para
que sus bots de inteligencia artificial generativa sean enseñados y puedan aprender del lenguaje de cada uno de esos países, contratando con Axel Springer en Alemania, con no sé si es el país o no recuerdo qué empresa de España, y Prisa de España. Lo que es importante entender es que el periodismo en su conjunto es una fuerza necesaria para convalidar y para sostener los valores democráticos republicanos de Occidente. Es fundamental la libertad de expresión y la libertad de prensa. Con estos acuerdos que solo tienen en la mira el aprovechamiento de ciertos contenidos, excluyendo al resto, se ven perjudicados la gran mayoría de los medios que son necesarios, tanto como los que han alcanzado esos acuerdos. Hago una breve mención a lo que pasa en Argentina, en la actualidad de Argentina. Argentina, o los medios de comunicación y las plataformas en Argentina son algo así como un matrimonio de muchos años. Los que tienen muchos años de matrimonio sabrán de lo que digo, cuando las dos partes se siguen eligiendo, pero hay como reclamos de un lado y del otro. Hay como reclamos diciendo de un lado todo lo que yo te doy y del otro lado se recibe todo lo que yo también te doy a vos. Y no se llega a una conclusión de, che, ¿cómo hacemos para que los dos nos sintamos definitivamente conformes? Nosotros en Argentina tenemos desarrollados acuerdos, en este caso con Google, que es absolutamente destacable, que no solo que estén acá, sino que hayan implementado y hayan sostenido el proyecto Showcase. Lo que sentimos nosotros es que es un proyecto que se ha quedado corto. Las renegociaciones han sido tan duras como una puerta cerrada, absolutamente, como una imposibilidad de acercarnos un poco más a plantear o a obtener estos intereses que también nosotros creemos tener y aportar. Y son situaciones que nos hacen pensar, teniendo en cuenta la experiencia que hemos contado de las regulaciones en donde se han desarrollado y han iniciado también el proyecto regulatorio con la previa conflictividad entre medios y plataformas. Cuando se han sancionado normas que establecen criterios concretos y formas de actuar definidas, la conclusión aparentemente es que esa normativa ha logrado equilibrar las fuerzas de las partes. Escuchando a Luis Enrique antes del almuerzo, decía que no se oponían a la regulación inteligente. Es un camino que se abre muy, muy interesante. Lo escuchaba a Fernán en el almuerzo y a Frederick también, la necesidad de regular para que los contenidos, los generadores de contenidos, en este caso los medios de comunicación, tengan la retribución que les corresponde por todo el esfuerzo que implica generar contenido de calidad y profesional. Entonces, a modo de conclusión, entendemos que todo el camino recorrido desde, vamos a poner un poco más atrás, desde España 2014, cuando ahí ya hubo un retiro de una de las plataformas de Google News Initiative, en adelante, pasando por la Disposición Europea 2018, pasando por los acuerdos de Showcase y las diversas regulaciones en Australia, Canadá, California y algunas partes de Europa, algunos países de Europa, entendemos que una regulación inteligente puede servir para que el matrimonio dure muchísimos más años. Todos conformes, por supuesto, ¿no? Bueno, hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta o si hay espacios para pregunta. Acá nos marcan 11 minutos descendiendo el reloj, así que creo que hay tiempo. Ahí sí. Gracias. Bueno, gracias por
toda esta exposición que ayuda mucho a comprender este mundo complejo. Tengo la impresión que hablamos de dos cosas aquí. Uno es la posibilidad de que las plataformas paguen por correr el contenido que producen los medios, pero también creo que se refirió al aspecto del derecho al olvido, es decir, al reclamo de retirar de nuestras web, de nuestra plataforma, contenido que las personas reclaman que se retire. Si no me confundí, ¿es así? Sí, sí. Correcto. Sé que la Unión Europea ya ha planteado regulaciones en este último aspecto también. En el caso de América Latina, no sé si todos los países tienen algunas normativas en ese sentido. El Constitucional de República Dominicana, precisamente porque habían tribunales nacionales que emitían decisiones basados en el presidente de la Unión Europea, hizo un pronunciamiento atendiendo a un reclamo de inconstitucionalidad que estableció un medio y estableció ciertas referencias de cuándo se podía retirar o cuándo se debía retirar y cuándo el medio tenía el derecho de sostener la información en la web, que fueran informaciones de fuentes oficiales, con contenidos reales, y lo que podía hacer el medio, tener la opción de publicar una nota aclaratoria si una persona era acusada y después era descargada del tribunal, decir que también había sido descargado. Desde el punto de vista del derecho al olvido, ¿la mayoría de los países nuestros tienen alguna legislación en ese sentido? En el caso de Colombia, no hay una regulación específica que impacte a los medios de comunicación sobre los contenidos generados por temas informativos. Sin embargo, sí hay una regulación para el tema del derecho al olvido en información, digamos, financiera y crediticia, temas de habeas data. Sin embargo, la Corte Constitucional sí ha sido insistente en que mucho más que el olvido, hay una como tensión de derechos, obviamente lo que ha discutido la Corte, y ha considerado que eliminar el contenido desde el portal o el medio de comunicación sí sería atentatorio contra el derecho a la información, pero exige un tema de desindexación, que en últimas conduce a que desaparezca la noticia desde el buscador, pero no desde el archivo periodístico, llámese impreso o digital. Entonces, no tenemos regulación, pero los jueces sí han marcado como un poco la parada en ese aspecto. Nosotros en Argentina no tenemos una regulación específica que avale el derecho al olvido. Es más, la Corte Suprema ha fallado a favor del mantenimiento de la información cuando se trata de, digamos, de información veraz y así que, digamos, no tenemos regulación específica. Lo que estaba diciendo es se ha ratificado fuertemente el derecho a la información. Nosotros, si bien no tenemos información, de hecho, actuamos muchas veces, de acuerdo analizando el tema puntual, desindexando de las plataformas la información, pero obviamente manteniendo la información en nuestros archivos. El derecho al olvido implicaría eliminar todo rastro, inclusive de los archivos de los medios, la información, y eso no hay legislación. Por el contrario, hay ratificación del derecho a la información y del derecho a la libertad de prensa. Y creo que en Brasil es lo mismo, o sea, también por la Corte Constitucional, la misma garantía. Y lo que hablaba yo, que lo que tenemos juzgado ahora, no es necesariamente derecho al olvido, no es eso ya está pacificado en Brasil. La discusión es la responsabilidad por el contenido que usted publica y muy voltado, muy relacionado a fake news. O sea, si nosotros periódicos tenemos fake news, y ahí digo fake news, en nuestras páginas seremos responsabilizados. ¿Por qué las plataformas tienen fake news en sus páginas y no responden por eso? No es necesariamente derecho al olvido. La cuestión es usted responder por lo que tiene en tus páginas. Es más por ahí.
Ok. Nosotros tenemos ahora un proyecto para una nueva ley de comunicación de República Dominicana que incluye todo el ecosistema digital e incluso establece con claridad, porque fue un proyecto que se consensuó o se consultó con Naciones Unidas, UNESCO, Corte Interamericana, con la CID también, que trabajamos muchos acá. Hubo una comisión que el gobierno designó, en que tanto Miguel Franjul como yo participamos en ella, y hay un contenido que establece incluso el nivel de responsabilidad de la plataforma. Cuando, por ejemplo, usted engancha una información, bueno, las plataformas no son responsables de ese contenido en caso de demanda, sino el que genera el contenido. Porque el papel de las plataformas en este caso es correr esa información, no generar esa información, que es el que le ocuparía. Tomo esto que decís de la responsabilidad, porque es uno de los principios por los cuales reclamamos desde los medios de comunicación un pago justo, claro, sea cual fuera. ¿Cuál es el proceso de producción de una noticia? Tiene un costo elevado, tiene una inversión detrás muy fuerte y tiene fundamentalmente, y tomando lo que decís, alguien que se hace responsable frente al público, frente al usuario, frente al lector, de lo que se publica. Entonces, ese contenido tiene un valor intrínseco, claro, que está siendo utilizado por plataformas, por YouTube, por TikTok, por un montón de nuevos actores que van surgiendo, por las empresas de inteligencia artificial, y que no es retribuido. Sirve tu pregunta para poner blanco sobre negro cuál es el trasfondo de todo esto. Claro. Muy bien. Muy buen panel. Dos comentarios más que preguntas respecto del derecho al olvido. Nosotros desde ADEPA tuvimos la oportunidad de hacer una amicus curiae en un caso muy resonante que hubo en la Argentina, que llegó a la Corte Suprema sobre el derecho al olvido. Una modelo o exmodelo que ahora es periodista pretendía justamente que se eliminaran todas las alusiones que existían a su etapa anterior o la etapa anterior de su vida, justamente porque sentía que afectaban su reputación actual. Y bueno, obviamente desde ADEPA entendimos que eso era parte de la historia y de su propio, habían sido hechos de interés público y públicos, y que nos parecía que eliminar la historia no era un buen antecedente para la libertad de expresión. Si bien también nos preguntamos cuáles eran los criterios, porque a veces las cuestiones relevantes de su vida actual aparecían relegadas en las búsquedas mucho más atrás que los escándalos, y que eso nos generaba también una interrogante sobre cuáles eran los criterios de los algoritmos. Y la Corte Suprema de la Argentina, además de considerar que el derecho al olvido era inconstitucional, también dejó en claro que la cuestión de los algoritmos es un tema a tener en cuenta en el futuro, ¿no? O sea que dejó sentada esa semilla. Y respecto de lo que decía Diego de la situación legislativa y de que ciertos marcos pueden ayudar a que las negociaciones se desarrollen con mayor fluidez, yo te diría, esa es una de las posibilidades, pero también otra importante es que pueden ayudar a que se sienten a la mesa aquellos actores que no se sientan, que eso es muy importante. Yo diría que es más importante casi que lo primero, porque lo que estamos viendo, como dijimos ayer, es que actores como Meta han tenido una actitud totalmente, yo diría, contraria a la libertad de expresión y al periodismo profesional, al iniciar proyectos que luego discontinuó sin dar ninguna explicación, o al incumplir leyes como la australiana bloqueando las noticias, lo cual me parece un atentado contra el derecho a la información. Ni que hablar de plataformas como TikTok o Twitter, ahora X, que son canales, como dijo ayer Martí Barón, de promoción de la desinformación y que no tienen ningún tipo de acuerdo con los medios. Quizás sirvan también para eso.
Hola, Danilo Arvilla, de Montevideo, Uruguay. Yo los escucho, y escucho cosas tan razonables, pero lo que no me explico es por qué algo tan simple no se ha resuelto. Algo raro debe de haber. Digo por qué simple. Basta con que a las plataformas, los algoritmos, o como se llame, no soy experto en eso, en todo caso Martín me traduce, no se le aplican las mismas normas que a cualquier medio de comunicación anterior. Los medios de comunicación tienen directores responsables. Y esos directores son responsables de todo lo que se publica. Si va con nombre, lo que está firmado, el autor se hace responsable. Si es una carta, la carta, aunque vaya anónima, el medio está obligado a saber quién es que lo escribió. Y se hace responsable el autor de la carta, y si no, el director responsable. Eso es así, y la justicia civil, es decir, tiene derecho a actuar y a defender al agraviado o al que se siente agraviado. ¿Por qué no está resuelto ya de una vez por todas? Eso, y por otro lado, sí, ¿por qué el tema del derecho de autor? El derecho de autor es el que le garantiza a la propia plataforma, si paga, es decir, quitarse la responsabilidad. Ahora, si no paga y toma un artículo que agravia a alguien, es decir, también hay que tener en cuenta que el agravio, la difamación, el someter a una persona o a quien sea al escarnio público, depende mucho de la trascendencia. Si en un diario sale una noticia, puede tener una cierta trascendencia, pero si sale en una plataforma, la trascendencia es mucho mayor y el escarnio puede ser mucho mayor. Esto es, si en esta asamblea yo agravio a una persona, seguramente le va a ser difícil denunciarme ante un juez. Pero si un diario toma lo que yo estoy diciendo, ya ahí sí aumenta la responsabilidad porque llega a más público. Pero si las plataformas además toman lo que dice un diario, es decir, el escarnio puede ser mucho mayor. ¿Cómo hago? Si la plataforma compró el servicio, el que vendió el servicio se hace responsable. Parece tan simple, algo raro debe de haber, ¿no? Es decir, es lo que yo no termino de desentrañar. Es decir, ¿por qué la plataforma a veces son transportadores y otras veces reclaman la libertad de prensa? Yo no lo entiendo. Es decir, las plataformas tienen una característica, es maravillosa, pero tienen una característica especial. Entre las cosas maravillosas está esto del derecho al olvido. El derecho al olvido parece, es decir, uno está siempre ahí, pero el derecho al olvido que terminar con los libros de historia, terminar con los archivos de los diarios. Eso es un contrasentido. Lo que pasó, pasó y tiene que quedar grabado y se terminó. Es decir, ¿qué derecho al olvido ni qué 8 cuartos? Si hizo algo, mala suerte, lo hizo. En una de esas se arrepintió y iba a su cara. Pero no, vamos a tapar la historia y si no, resolvemos quemar todos los libros. Hay algunos antecedentes sobre eso de quemar libros. Entonces, ese es el problema. Pero todo problema que lo ocasionan las plataformas. ¿Y por qué? Más de frente, me dice, más de frente de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Más de frente que eso, difícil. Por eso, yo qué sé. El tema es ese. Yo soy medio atrasado en esa materia y soy medio atrasado porque soy medio viejo. Pero el ser medio viejo también me da una cierta autoridad en materia de derechos individuales, porque de todos los que están presentes, soy el que tengo mayor experiencia porque tengo 82 años. Entonces hace 82 años que tengo un derecho inalienable. Es decir, de eso se trata. Maravilloso. Es decir, hemos traspasado los muros. Eso ha sido genial, gracias a la plataforma. Pero hay otras obligaciones que hay que tenerlas. Es decir, y entre ellas los derechos de autor. Y eso no termina de arreglarse. ¿Cómo no termina de arreglarse? Eso es un problema. Y lo otro que no termina de arreglarse es decir, la responsabilidad que tiene cada
medio de comunicación y las plataformas son medios de comunicación y tienen que tener las mismas responsabilidades que tienen los diarios. Porque si yo en un diario puedo poner todas las estupideces y barbaridades que se dicen por Twitter creo que cambió de nombre, voy atrasado, es decir, todo lo que se dice por Twitter, entonces yo meto un diario como ninguno, líanse de la prensa chicha de Perú u otros medios escandalosos. Es, de una vez por todas, es definirse, señores. Es tan fácil, me parece a mí, pero debe ser porque no sé. Pero como no sé, pregunto. Lo mío fue una pregunta. Gracias. No, muchas gracias por el comentario. Yo creo que es algo muy lógico, algo que es compartido. Sobre el derecho al olvido, yo quisiera mencionar algo y yo creo que es un tema que sí no debe perder vigencia, sobre todo en un país como Colombia, en donde la realidad de quienes piden, digamos, que se borre su información, no es la modelo que ahora quiere tener una posición diferente, sino que créanme que lo que nos llega a nosotros es la carta del que fue criminal, hizo una masacre, hizo cosas aberrantes y quiere que eso se olvide. Obviamente decimos que no, eso se pelea hasta el final, pero por eso es importante que estas conversaciones se sigan generando y que a través de la CIP también se dé ese tipo de apoyos, porque es que el riesgo que se tiene en un país como el nuestro es muy alto, porque sí se borra no una historia de pronto superflua, es una historia dolorosa, pero súper importante de la realidad de nuestro país. Y dos, sobre lo que mencionaba sobre los derechos de autor, te voy a responder muy como abogado. Desde el corazón sí, pero realmente yo sí creo que se necesita, por lo menos en nuestro país, una regulación que tenga más dientes, se le podría llamar, o ser más clara. Nosotros tenemos una serie de excepciones al derecho de autor que permite, digamos, proliferar cierto tipo de actividades, y nos pasó mucho con los agregadores de noticias. Era muy difícil competir contra ellos, pero sí veo que hay una ausencia, digamos, de temas muy concretos para poder, digamos, ejercer un derecho más eficiente frente a un juez, que es en últimas lo que nos permitiría, digamos, obtener un reconocimiento económico que hoy no se obtiene. Agrego una cosita, nuestra ley de propiedad intelectual en Argentina es del año 1930 y pico. Digamos que como se dice actualmente, han pasado cosas en el último tiempo y es necesaria, es altamente probable que sea necesaria una actualización, un ayornamiento de la legislación para abarcar las nuevas situaciones, digamos, las dinámicas nuevas que estamos atravesando ahora. Me parece que eso es clave, tratar de legislar con una legislación de hace casi 100 años, una revolución como la que tenemos desde hace 30 y una nueva revolución subida a la revolución anterior, como es la de hace 3, 4 años o 2, 3 años, como es la de la inteligencia artificial, se hace difícil y se hace imperante probablemente lograr esa legislación que, como bien decía Martín, incentive al resto, a todas las plataformas, a todas las empresas tecnológicas, Big Techs, o las de inteligencia artificial que se van sumando, que van surgiendo y que van a seguir surgiendo. Esto es de hace… La revolución, con esto no les quiero robar más tiempo, pero la revolución de hace 30 años llegó hasta 2020 aproximadamente. Y hemos visto las consecuencias que han tenido, positivas y negativas. La de la inteligencia artificial lleva 1 año, 2 años, y en 1 año, 2 años más tendremos otra revolución más y cada vez más acelerado. Entonces tenemos que tener la capacidad de, con regulación inteligente, como bien decía Luis Enrique en la presentación anterior, lograr unir los intereses de ambas partes. Por un lado, Big Techs y plataformas de inteligencia artificial, y por otro lado, medios de comunicación, teniendo como foco el interés central, que es la defensa de los valores democráticos y republicanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al panel, Andrés, Rafael, Diego. Vamos a tomar un breve receso para